¿Ya ven mi pantalla? Sí, ya se ve, profesora. ¿Ya? Sí. Ok. Bueno, entonces terminamos de ver lo que es la cromatografía en capa fina y la cromatografía en columna y los factores que modifican a cada uno. Aquí aparte, me faltó mencionarles que aparte de, pues, de la distancia que van a recorrer, o sea, digamos, el tamaño de la placa que tiene que recorrer nuestra muestra con la fase móvil, también es importante que esta corra derechita, es decir, que vaya subiendo el disolvente, la fase móvil vaya subiendo de manera homogénea. Si esto nos corre chueco, obviamente, pues no va a haber una buena separación de los metabolitos. También puede ser otro factor que les pueda provocar errores en la hora de elaborar la cromatografía en capa fina. De la misma manera, en la cromatografía en capa fina, cuando nosotros empacamos la columna es importante que la sílica o nuestro material absorbente quede así como se muestra en la figura, derechito. ¿Por qué? Porque si esto lo dejan así todo chueco, aquí tiene, ya le dejaron aquí un hoyo, esto va a provocar que nuestra muestra igual corra chueca, y esto pues implica que no se va a separar de manera correcta. Imagínense si aquí quedara un pico, un hoyo en medio de la sílica, pues va a llegar un momento en que no se van a separar y vamos a obtener las fracciones mezcladas, porque no está corriendo de manera homogénea nuestra cromatografía. Entonces también otro factor que puede influir, aparte de la altura o el tamaño de la cantidad de sílica que le tenemos que poner y por lo tanto la distancia que tiene que recorrer nuestra muestra para poderse separar de manera adecuada, también es importante que nuestra sílica esté, ¿cómo se llama? Que no ¿Húmeda? tenga, ¿perdón? No, pensé que siempre tenía que estar húmeda. Siempre tenía que estar, ¿qué, perdón? Húmeda, o sea que siempre tiene que estar recubierta Sí, por solvente. sí, también tiene que estar, húmeda, porque si se le seca también se va a fracturar y ya se pierde esta homogeneidad ¿cómo se llama? En el corrimiento de la muestra, y pues también la podemos obtener ya mezclada con otras cosas, pero también es importante que esté derechita, que corra pareja. Ajá. Muchas veces lo que hacemos, que no sé si ha llegado a ser una columna, muchas veces lo que hacemos es ponerle sal o arena arriba, aquí. O sea, empacamos la sílica, nos aseguramos de que quede bien derechita, y encima le ponemos una capa de sal o de arena. ¿Por qué? Porque muchas veces al adicionar las fases móviles, si no tenemos cuidado, se nos hace un hoyo aquí, entonces ya no corre derechita nuestra columna. Ajá, entonces es otro factor. Aparte de tenerla siempre húmeda, humectada la sílica para que no se hagan burbujas o no se fracture la columna, también es importante que la tengamos bien derechita para que corra bien y se separen bien los componentes de la cromatografía. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesora. ¿No? Bueno, otra cosa, algo muy importante es que pues la cromatografía en columna se apoya de la cromatografía en capa fina. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo o vamos a ir monitoreando cómo van saliendo nuestros componentes con ayuda de la cromatografía en capa fina. Entonces vamos a ir aplicando las diferentes fracciones en una placa, la corremos y ya vemos qué estamos obteniendo, si ya estamos obteniendo un compuesto puro, y cuántos componentes trae cada una de las fracciones. Entonces, de manera general, el hacer columnas en esta área de investigación de la fitoquímica es bastante complejo. No crean que ustedes tienen su extracto, supongamos el hexánico, y lo quieren separar por cromatografía en columna. No crean que les va a salir todo esto o les van a salir los componentes puros en una columna. Hay que hacer varias. Y es más, hay que hacer, por ejemplo, aquí tienen una fracción. De esta fracción hay que volver a hacer otra columna para ir purificando los diferentes componentes que salgan. Aquí parece sencillo, pero es un proceso muy largo y muy laborioso, la purificación de los componentes de las diferentes fracciones. El fraccionamiento, vaya, de los extractos en productos naturales es algo bastante complejo. No crean que sale la primera columna, hay que hacer muchísimas columnas para obtener cada uno de los metabolitos ya de manera aislada.
o sea, aparte de que pues van a meter ustedes una gran cantidad de planta para obtener una X cantidad de extracto, y de esto van a obtener pues de cada uno de los metabolitos van a obtenerlo en muy poca cantidad. Ajá, hay veces que apenas si les da para a lo mejor para hacer un ensayo biodirigido y caracterizar la molécula. Ajá, entonces tienen que volver a hacer la purificación para hacer sus pruebas biológicas. ¿Sí? Entonces, Eso no lo hace muy costoso. costoso también, sí, porque pues tienes que gastar en sílica, en disolventes. Ajá, entonces es un proceso largo, muy laborioso y costoso. Ujú. Por eso es que les decía que antes de hacer todo este procedimiento es importante que nosotros sepamos que realmente nuestro extracto tiene actividad biológica. Imagínense que ya ustedes ya se aventaron las 20.000 columnas y ya tienen metabolitos puros y todo, y resulta que no tienen actividad, al menos no la que están buscando. Entonces es hacer mucho trabajo, gastar mucho dinero para algo que a lo mejor no nos va a funcionar. Por eso es importante primero determinar si el extracto tiene actividad biológica, la que hayamos investigado en nuestra bibliografía o la que nos hayan dicho en el lugar donde colectamos la planta según los conocimientos etnomédicos. Comprobar que tenga la actividad o ver qué extracto es el que tiene la actividad. Hecho ya sobre lo que vamos a hacer es el fraccionamiento. Ir separando los diferentes componentes, pero ya vamos a la segura de que alguno de esos metabolitos o el conjunto de más de uno de estos metabolitos son los que tienen actividad biológica, porque también se llega a pasar que ya los aíslan, obtienen ya los diferentes metabolitos purificados, y resulta de que, bueno, empiezan a probar, eh, resulta que no solamente uno tiene la actividad biológica, sino que hay varios, y pues se da un efecto sinérgico para dar la actividad biológica que ustedes comprobaron cuando probaron el extracto antes del fraccionamiento. Entonces, por eso les digo, antes de pasar a este paso que es tan importante y tan largo, es importante que pues ustedes comprueben su actividad biológica. ¿Sí? ¿Hasta aquí queda alguna duda? No. ¿No? Bueno, les digo que entonces la cromatografía en columna se apoya de la cromatografía en capa fina. Obviamente la cromatografía en columna, el uso que le vamos a dar es para purificar, y la cromatografía en capa fina, el uso que le vamos a dar es para identificar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para revelar los metabolitos que están presentes en la cromatografía en capa fina, pues hay veces que utilizamos métodos destructivos. Es decir, que destruimos nuestra muestra para identificarla, y pues ya no podemos raspar la mancha y purificar, digamos, obtener ese compuesto puro. Profesora, ¿y en las diferentes columnas que se hacen, se tienen que usar diferentes disolventes o los mismos que utilizaste en la primera columna, por ejemplo? No, ahí sí tienes que, o sea, tú empiezas les digo que ustedes tienen que hacer su placa para ver más o menos, antes de iniciar las columnas, corren una placa para ver cómo o con qué mezcla de disolventes tienen una mejor separación de los componentes del extracto que tienen. Ajá, ya que ustedes detectaron, esta mezcla es la que me sirve para separarlos, o al menos se ven más componentes, la separación de más de componentes, ocupan con base en esta van diseñando los diferentes gradientes que van a usar para la separación en la columna. Ya que ustedes tienen una fracción dependiendo de cómo vean cómo corran ¿cómo se llama? Los cromatogramas, verán cómo van modificando, si lo hacen más polar o menos polar. Esto pues con la finalidad de que en específico esa fracción se dé una mejor separación. Hay veces que empezamos, digamos, así como en la práctica, con una serie de mezclas en la fase móvil que pues están muy alejadas. Creo que empezamos con cloroformo, luego es cloroformo acetona 95,5, luego es 50-50 cloroformo acetona. Y a ver, el equipo que le toca exponerme, ayúdenme, ¿de cuánto es la última? O creo que de 50-50 ya nos vamos a acetona, si no mal recuerdo. Sí, es 50-50 y el último acetona.
Ajá, entonces si se dan cuenta están muy separados, o sea, están muy extremos. Entonces a lo mejor lo que podríamos hacer, van a ver que a lo mejor la diosgenina no la vamos a obtener pura, es tomar esas fracciones donde se vio la diosgenina y ya hacer, jugar con estas proporciones, con más fases móviles con diferentes proporciones, vamos a empezar con 95,5 cloroformo acetona, y luego hacer una 75-25, luego 50-50, 75-25, 95,5 de acetona, cloroformo, y ya terminar con la acetona. Entonces hay que, digamos, pues ir jugando con estas proporciones para ver cómo se separa mejor. Ujú. Y eso pues lo van a ver con la cromatografía en capa fina. Bueno, cuando ustedes vayan monitoreando su sus fracciones, van a ir viendo si ya se separan mejor, qué tan pegadas están las manchas, y si pues están muy pegadas, habrá que hacer sobre ese rango que están trabajando de proporciones de disolventes, pues tomarlo y jugar con ese rango para hacer que estos se separen más. Ajá. O los puedan obtener más puros. ¿Sí contesté tu pregunta? Sí, gracias. Sí. Bueno, pues sí, les digo, es un proceso complejo, pero pues gracias a eso también hemos obtenido nuevas moléculas. Ujú. Bueno, entonces ya dejamos bien claro lo que es cromatografía en capa fina y en columna. Hay otro tipo de cromatografía que es la cromatografía en papel. Algunos la clasifican dentro de la cromatografía líquido-líquido y hay quienes pues, la meten en la categoría de cromatografía sólido-líquido. Ujú. Aquí la fase estacionaria es papel. Porque algunos lo manejan como líquido, porque hay algunas técnicas en las que el papel lo meten primero en algún disolvente. Ajá, y luego lo meten ya con otra fase móvil que sea imisible eh, con el primer disolvente que utilizaron para humectar su papel. Ajá, entonces por eso algunos lo consideran como líquido, pero de manera general entraría como sólido líquido. Ujú. Ok, entonces aquí se pueden utilizar diferentes tipos de papel, como es el Watman 1, o que van a tener diferentes espesores o tamaño de poro diferente. Ajá. Y en este caso sí hay diferentes técnicas de ilusión, que es la ascendente, que es como la que conocemos, donde tenemos nuestra cámara, metemos nuestro papelito y va a subir por capilaridad el disolvente y pues se va a dar la separación. Otro es descendente, donde la fase móvil la vamos a tener en la parte de arriba del papel. Ajá, y estas pues digamos también por capilaridad y aparte por gravedad va a ir descendiendo la fase móvil. La circular bueno, dicen que es muy lenta, pero es muy nítida. La verdad nunca la he trabajado, pero dicen que es muy lenta. Entonces aquí vamos a aplicar o sea, tenemos nuestro círculo de papel y en medio vamos a aplicar nuestra muestra. Y ahí mismo, a partir de en medio, obviamente necesitamos un dispositivo especial, va a empezar a correr o va a tener el contacto con la fase móvil en el centro del papel donde tenemos nuestra muestra, y esta pues de manera radial se va a empezar a separar en un círculo en nuestro papel filtro, o en nuestro papel que es nuestra fase estacionaria. Y la bidimensional, aquí, bueno, se aplican las muestras en una orilla del papel. Primero se va a correr, pues digamos, de manera ascendente, es decir, de abajo para arriba, y luego la vamos a hacer correr por ejemplo, de izquierda a derecha. Ajá, entonces vamos a correr las muestras hacia dos direcciones. Primero de abajo para arriba y luego de izquierda a derecha. Entonces puede haber una mejor separación de los componentes. Al igual que la cromatografía en capa fina, la cromatografía en papel es un método de detección. Ajá, no se utiliza como método de purificación, porque pues difícilmente
o necesitamos tener algún indicador especial en el papel para recuperar la mancha sin utilizar una técnica destructiva. Y aparte, pues lo que vamos a obtener pues es muy poquito porque no se puede poner mucha muestra en el papel. Entonces, básicamente también es una técnica de identificación más que de cuantificación o de purificación. Como en todas, pues el sistema debe ser probado con anterioridad, sí, o sea, tener bien establecido qué fácil móvil vamos a utilizar, y a lo mejor con esto nos podemos ayudar igual en una cromatografía en capa fina. Y bueno, algunos ejemplos que podemos tener para ¿cómo se llama? Para correr la cromatografía en papel. Si tenemos o lo que queremos identificar son ácidos carboxílicos y decarboxílicos, podemos utilizar esta fase móvil. Si es fenoles, podemos utilizar agua y ácido acético. Para flavonoides, benceno, ácido acético, agua. Si tenemos azúcares, es acetato de etilo, agua, piridina, un poquito tóxico, pero nos ayuda a separar azúcares. Si tenemos terpenos y esteroides, pues benceno, acetato de etilo. Aminoácidos y péptidos, podemos usar butanol, ácido acético, agua. Si tenemos ácidos nucleicos, podemos utilizar propanol con hidróxido de amonio y agua. Y si lo que tenemos son alcaloides, podemos utilizar ciclohexano, cloroformo y dietilamina, en estas proporciones. Los métodos de detección son los mismos que se utilizan en ¿cómo se llama? En cromatografía en capa fina. Que les digo que de manera que los que son generales, que únicamente lo que hacen es quemar materia orgánica, pues es el uso de ácido sulfúrico, etanol, el sulfato sérico. Ya si queremos detectar grupos funcionales en específico, pues tendremos que utilizar otra técnica. Como les comentaba, en alcaloides, pues generalmente se utiliza el reactivo de Dragendorf y nos da una manchita naranja que nos indica la presencia de alcaloides o de grupos amino que reaccionan con el reactivo de Dragendorf. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Cromatografía en papel? No. ¿No? Bueno, también la cromatografía de gases puede entrar entre lo que es la cromatografía con fase estacionaria sólida. Les voy a poner un video nada más para que les quede un poquito claro lo de la cromatografía de gases. Igual la cromatografía de gases generalmente es un método de identificación y tal vez de cuantificación o de cuantificación más que de purificación. ¿Por qué? Porque generalmente los detectores en cromatografía de gases, o más bien como se necesita volatilizar la muestra, si nuestra muestra no es volátil, pues no la podemos meter en un cromatógrafo de gases. Pero los detectores que tiene el cromatógrafo de gases generalmente están acoplados a masas. Entonces, ¿qué hace masas? Pues destruir la muestra, es un método de detección destructivo. Entonces, pues como método de purificación no nos sirve. Es más un método es un método de detección, no es un método de purificación, la cromatografía de gases. Entonces, les voy a poner un video en los avisos de Teams para que lo revisen, por favor, nada más para que les quede claro lo de cromatografía de gases. Bueno, vamos a pasar a otra tipo de cromatografía, que es la de partición. Y esta de partición o de reparto. Y esta, pues el mecanismo físico-químico por el cual se va a dar la separación de los componentes es justamente como lo dice el nombre, por el fenómeno de partición o reparto. Entonces, aquí se va a dar la distribución entre dos líquidos. Estos tienen diferencia de solubilidad y deben de ser inmiscibles entre sí. Entonces, nuestra fase estacionaria también puede estar anclada a otro soporte que puede ser una columna de cristal, una placa de vidrio o papel, como se los mencionaba hace un rato. Va a estar anclada a un soporte sólido en donde pues vamos a tener nuestra fase estacionaria líquida y vamos a tener nuestra fase móvil, que debe de ser un líquido que sea inmiscible con nuestra fase estacionaria.
En nuestra fase móvil, pues van a venir nuestros metabolitos y pues aquí se va a dar el proceso de reparto que tanto van a ser afines a nuestra fase estacionaria o a nuestra fase móvil. Entonces se va a dar este fenómeno de reparto o de partición. La fase estacionaria puede tener más de dos componentes. O sea, por ejemplo, puede ser ácido acético agua en diferentes proporciones y aunque es un tipo de cromatografía que sí es bastante usada, generalmente no la acostumbramos en investigación en fitoquímica, utilizamos más la cromatografía de absorción. ¿Hasta aquí alguna duda? Les digo que esto es muy, muy sencillo, o aparentemente muy sencillo. ¿Hasta aquí alguna duda de qué fenómeno se lleva a cabo por el fenómeno por el cual se separan los componentes en una cromatografía de partición? No, ¿No? Bueno, igual aquí les digo, la cromatografía en capa fina es un método que nos ayuda mucho a ir monitoreando cómo se va dando el proceso de purificación de nuestros componentes. Entonces también se ayuda de la cromatografía en capa fina, o se puede ayudar de la cromatografía en capa fina para ir viendo cómo van saliendo nuestros diferentes componentes de la mezcla. ¿Ve? Entonces, pues ocupamos los mismos métodos de detección que ya habíamos mencionado antes. Bueno, otros tipos de cromatografías es el intercambio iónico. Aquí vamos a tener una fase estacionaria que va a estar cargada, va a tener grupos funcionales cargados que están pues, unidos también a una matriz. Que tenemos la matriz. Esta, por ejemplo, sería una fase estacionaria que está cargada negativamente. Aquí el mecanismo de retención es, como su nombre lo dice, pues intercambio iónico. Vamos a tener, o lo que queremos separar, pues también va a tener una carga. En este caso debemos de definir qué es lo que queremos separar, si la carga negativa o positiva. Es la característica que debe de tener tanto en la muestra como nuestra fase estacionaria. Entonces se da un intercambio simple de los iones y de la muestra y de la fase móvil con la fase estacionaria. Aquí hay diferentes materiales que podemos utilizar como fase estacionaria, como pueden ser las zeolitas, óxidos, entre otro tipo de ¿cómo se llama? De fases estacionarias. Aunque bueno, los más usados son las resinas de intercambio iónico y pues el que retengan los diferentes componentes pues va a depender del número de grupos ionogénicos por unidad de superficie, es decir, que la cantidad de carga que tenga por unidad de superficie, el grosor de las partículas y la afinidad electrostática que vayan a tener. O sea, podemos tener diferentes grupos y algunos pueden ser más electrostáticos que otros. Entonces aquí se va a dar un proceso de absorción y desorción de los materiales iónicos cargados con la fase estacionaria, que esta va a estar permanentemente cargada. Entonces les digo, podemos tener positivo, entonces tenemos aniones de diluyentes, los cuales pues van a interaccionar con nuestra fase estacionaria. La unión o el equilibrio ácido-base debe de ser reversible. Y esta va a depender de la concentración y de la fuerza de los iones. O sea, si hacemos un enlace iónico tan fuerte que pues, se nos va a quedar unido de manera permanente en nuestra fase estacionaria, pues a lo mejor no nos va a ser de tanta ayuda. Dependiendo de lo que queramos separar. Y bueno, las resinas de intercambio iónico tienen derivados de celulosa, poliestireno, polidextrán, agarosa, y se van a clasificar dependiendo de los grupos iónicos que tengan. O sea, vamos a tener resinas aniónicas, catiónicas o anfotéricas. ¿Hasta aquí alguna duda de intercambio iónico? ¿Dónde creen que entraría, o ustedes consideran que entraría dentro de este tipo de cromatografías ¿cómo se llama? La electroforesis? ¿Dónde quedaría la electroforesis? En la de intercambio iónico.
en esto. Ajá, nada más que pues ahí bueno, generalmente se hacen, ¿cómo se llama? Se separan, es para separar principalmente proteínas, dependiendo de su punto isoeléctrico. Ajá, entonces se hace pasar una corriente por un gel y pues dependiendo de la carga que tengan ¿cómo se llaman? Las proteínas pues se irán a un polo positivo o negativo. Ujú. Entonces, podría entrar como que en este tipo de cromatografías, pero electroforesis no es una técnica que se utilice demasiado ¿cómo se llama? En investigación de productos naturales. Tenemos otro tipo de cromatografía que es la cromatografía de gel, donde se da un proceso o la separación se da por medio de una exclusión molecular. Es decir, que vamos a separar los diferentes componentes de una mezcla según su tamaño o su forma. Entonces aquí básicamente sería como una filtración muy selectiva. Vamos a tener geles de diferentes materiales que van a tener poros y canales, que pueden ser específicos a lo mejor para lo que queremos retener y lo que queremos ir separando. Entonces hay cerogeles. Son macromoléculas lineales que están unidas entre sí por puentes de hidrógeno y enlaces covalentes. Y también tenemos los aerogeles. Estos están formados por matrices sólidas inertes y pueden contener pequeños canales y poros llenos de aire que pues se van a ir desplazando, este aire se va a ir desplazando por un solvente y este gel tiene la característica de que no va a cambiar su volumen cuando nosotros metamos la fase móvil. Entonces se dan cuenta, aquí la fase estacionaria pues va a tener diferentes canales que van a ir reteniendo las partículas más pequeñas y van a retardar su salida. Entonces, ¿qué va a ir saliendo primero? Pues las partículas más grandes. ¿Qué tipo de gel vamos a utilizar? Pues va a depender del tamaño de las moléculas que queramos ir separando. Entonces, la verdad es que el principio de esta cromatografía es muy fácil, es únicamente por tamaño y peso molecular. Se utilizan, sí, fases estacionarias especiales. Y por último tenemos la cromatografía basada en bioafinidad, que esto también se utiliza mucho en biología molecular, ya que pues, se requieren ligandos bioespecíficos que se les llaman afinantes. Y estos ligandos van a estar unidas a una matriz inmovilizada. El afinante se va a unir de manera específica con la sustancia que queremos retener, pues eso les digo que pues esto se da más para, por ejemplo, para purificación de anticuerpos o algo así. No se utiliza en fitoquímica, pero bueno, no está de más que sepan que pues hay otros tipos de cromatografía. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Que nuestro afinante se va a unir específicamente a una sustancia que es la de interés, ya que está unida el afinante con la sustancia de interés, se van a lavar todas las impurezas y después se va a desasorber, o sea, se va a separar el afinante de la sustancia. Aquí la matriz y el ligando deben de tener grupos químicamente modificables para que se puedan unir sin que la actividad se destruya. Es decir, que pues sea un enlace reversible, pero que también sea fuerte para que aguante los lavados que se les van a hacer para eliminar todas las impurezas y que posteriormente podamos romper estos enlaces sin modificar la estructura de nuestra sustancia de interés. Pues las fuerzas que mantienen unidas el complejo matriz afinante sustancias son generalmente de tipo electrostáticas, puentes de hidrógenos e hidrofílicos. Y pues se debe de tener cuidado al usar los eluyentes no selectivos porque pues podemos desnaturalizar nuestro material, ¿sí? Entonces les digo que tenemos una matriz, tenemos un ligando que va a ser específico para una sustancia X que es de nuestro interés. Cuando nosotros hacemos pasar nuestra mezcla de componentes, como es específico, la sustancia se va a unir a nuestro ¿cómo se llama? Afinante.
Una vez que ya se dio la unión de nuestro afinante a nuestra sustancia de interés, se van a lavar para eliminar todas las impurezas. Ya que se lavaron todas las impurezas, ya se deshace este complejo para obtener ya nuestra sustancia purificada. Eso le digo que se da mucho con anticuerpos. Ajá. ¿Tienen alguna duda? Entonces, de manera general, ya todo lo que es la cromatografía. ¿Alguna duda, muchachos? No, profesora. ¿No? No, profesora. Bueno, pues entonces como ya terminamos este tema, viene su segunda tarea. Ajá, ahorita les voy a hacer la asignación. Y también vamos a hacer un cuadro comparativo de las diferentes técnicas de cromatografía. ¿Sí? ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. ¿Sí? Sí, ya Bueno, entonces, así como lo hicimos para los métodos de extracción, vamos a hacer un cuadro, van a hacer un cuadro comparativo de las diferentes técnicas cromatográficas de las que hablamos en clase. Entonces, les digo, esto sí que es lo mínimo indispensable que deben de poner. Ustedes pueden adicionar más características que quieran comparar, pero esto es lo mínimo. Entonces, ¿qué será lo principal, el primer aspecto a comparar? Pues el mecanismo físico-químico por el cual se lleva la separación de los componentes. Cromatografía en capa fina, ¿cuál es? Pues la absorción. Igual en cromatografía de papel, aunque también se puede dar el proceso de partición. En cromatografía en columna, también se lleva el proceso de absorción. Aquí ustedes investiguen en el HPLC y en gases también, ahí con el videito que les voy a subir. Cromatografía preparativa. ¿Sí recuerdan lo que les expliqué de cromatografía preparativa, aunque no les hice una diapositiva de esto? ¿No, verdad? Ya ni se acuerdan. Era que se hacía en las placas de vidrio, ¿no? Ajá, preferentemente se hace en placas de vidrio. También se da por medio de un proceso, o el mecanismo por el cual se separan los componentes es por medio de un proceso de absorción. Nada más que, bueno, aquí no se compran las placas como tal, sino que uno las prepara. La sílica es más gruesa que las placas que venden de manera comercial. Vamos a aplicar una cantidad determinada de nuestra muestra. Aquí la característica de la muestra es que la podamos detectar sin necesidad de, ¿cómo se llama? De un método de detección destructivo. Ajá, que lo podamos ver a la luz UV o que se puedan ver las manchas a simple vista. Porque si no requerimos, no sé, ponerle ácido sulfúrico etanol, quemamos la materia orgánica y ya no nos sirve. Entonces, aquí la característica es que se pueda detectar la muestra por métodos no destructivos. Ajá. Entonces se corre la muestra, detectamos dónde están las manchas, se raspan las manchas, las recuperamos en un matraz y de esta manera pues purificamos y además se puede hacer la cuantificación. Entonces esta tipo de cromatografía, que es también un tipo de cromatografía de absorción sólido-líquido, podemos hacer cuantificación y purificación. Ajá. Nada más les digo si nada más la muestra debe tener esa característica, que se pueda detectar por métodos no destructivos. Ujú. Y obviamente, pues cromatografía de líquido-líquido, ¿cuál va a ser su el mecanismo? Pues partición o reparto, ¿no? Usos, ya se los dije, este es detección, este también detección, purificación. Este puede ser purificación y detección, purificación, detección y cuantificación. Detección y cuantificación. Purificación y cuantificación. Y purificación. Ajá. Y aquí me van a describir las características de la fase estacionaria, de la fase móvil,
Los factores que van a afectar su eficiencia, aquí ya los vimos, los de la cromatografía en capa fina, cromatografía en papel, en columna. La cromatografía preparativa pues, es muy similar a la cromatografía en capa fina, entonces van a ir muy relacionados los factores que afectan su eficiencia. Método de detección. ¿Cuáles se utilizan? ¿Cuáles serían las ventajas de utilizar esta técnica? ¿Cuáles serían las desventajas? Ajá. Entonces, no sé si quieran o se les ocurra otra cosa que podamos agregar aquí en este cuadro comparativo. O así ya está bien. Ya con eso tienen suficiente. Profesora, la de intercambio iónico, gel y afinidad, ¿también las agregamos o solamente eso? No, yo con estas, es que les digo que esas, la verdad, casi no se ocupan en fitoquímica y pues enfocándonos más en la materia, por eso les puse estas que son, digamos, las que más llegamos a utilizar en fitoquímica. Ok. Entonces, no, con estos tipos de cromatografía es más que suficiente. Más bien no sé si si de aquí quieren agregarle en la columna algo que quieran comparar entre las diferentes técnicas, están en libertad de hacerlo. Entonces, ahorita les voy a hacer la asignación de esta tarea y será para entregar a más tardar el próximo martes. Recuerden que la tarea se cierra al terminar la clase, o sea, el próximo martes a las 2 de la tarde se les cierra la tarea y ya no pueden entregar tareas con retraso. Así programo el sistema para que no les acepte tareas con retraso. ¿De acuerdo? Entonces ahorita les subo este formato junto con su tarea. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿O todo bien? Todo bien. Ok. Profesora, ¿el mecanismo físico-químico se refiere por ejemplo, lo de la matriz que estaba explicando por intercambio iónico y así? ¿O cómo? Sí, el mecanismo físico-químico por el cual se da la separación, por ejemplo, en cromatografía, ¿cuál es? Pues la absorción. Ajá. En cromatografía en papel, igual el mecanismo físico-químico por el cual se da la separación también es absorción. Aunque también les digo que dependiendo de si hay un tratamiento previo al papel, también puede ser líquido. Depende de cómo se maneje la técnica. En cromatografía en columna ya vimos que el proceso también se da por absorción. Sí. Entonces a lo mejor aquí les voy a... ¿Así les queda más claro? En HPLC, aquí lo investigan ustedes. Igual en cromatografía de gases les dije que generalmente se da también sólido-líquido, aunque tengo entendido que también se puede hacer por líquido-gas. Ajá. Que la fase estacionaria, pues la fase móvil va a ser un gas. Cromatografía preparativa también se da por absorción. Líquido-líquido, ¿cuál es el proceso que se da? ¿Cuál es el mecanismo físico-químico? A ver, ¿quién me preguntó? Partición. Partición o reparto. Ajá. Bueno, entonces, ¿no tienen dudas ya de lo que tienen que entregar? ¿De cómo tienen que hacer el cuadro? Igual son las mismas rúbricas que les puse para la anterior. Deben de poner al menos 2 referencias. Entonces no hay dudas, ¿verdad? No, profesora. No, Bueno. profesora. No. Pues entonces vámonos con el tema que sigue. Pues ya que tenemos nuestras fracciones purificadas,
ya tenemos nuestros metabolitos aislados. Entonces será necesaria pues la detección o la elucidación estructural de nuestros metabolitos, ¿verdad? Que ya sería, digamos, la parte final de nuestro trabajo, ya sabiendo pues que tiene actividad, para tratar, que ya sabemos que nos va a ayudar para tratar alguna afección. Ya se hizo el fraccionamiento del extracto activo de nuestras fracciones activas. Entonces ya comprobamos que metabolitos son los que tienen la actividad farmacológica. Ajá. Entonces, ¿qué procede? Pues ya hacer el análisis espectroscópico para hacer la elucidación estructural. Entonces, pues para esto, como saben, pues nos vamos a apoyar de técnicas cromatográficas. Perdón, por medio de la espectroscopía. Perdón. Ajá, ¿ya pueden ver mi pantalla? Sí, ya se ve. ¿Ya? Ok. Bueno. Pues como saben, la mayoría de la espectroscopía pues se va a basar en lo que son el espectro electromagnético, y pues vamos a tener diferentes tipos de espectroscopía dependiendo de la longitud de onda con la que estemos trabajando. Aquí es muy importante que no todos los tipos de espectroscopía nos va a servir para lo mismo, o vamos a detectar lo mismo. Nos tenemos que apoyar de diferentes técnicas para poder llegar a esta elucidación estructural. Es decir, si ustedes sacan un espectro de infrarrojo, pues no van a poder hacer la elucidación estructural, porque pues no, nada más les da información que es de los grupos funcionales, pero no les dice cuántos carbonos, no les da tanta información. Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de espectroscopía que están asociadas a las longitudes de onda y otras técnicas que nos va a dar más información, que ustedes ya también vieron a detalle en su materia de métodos de separación. Entonces, la primera que vamos a ver pues es la más sencilla, que es la visible, la espectroscopía visible, que esta se basa pues en el espectro visible, que son los colores que nosotros podemos observar. Digo, tenemos diferentes tipos de espectrofotometría, que es la de infrarrojo, UV visible, fluorescencia, emisión atómica, fluorescencia de rayos X, pero bueno, vamos a empezar con visible. De manera general, lo que va a detectar la espectroscopía pues son estos cambios de energía. Ajá. Generalmente nosotros las moléculas las tenemos en un nivel de energía bajo, que se les dice que son el estado fundamental HOMO. Cuando nosotros hacemos incidir algún tipo de energía, excitamos estos electrones, estos espines, y hacemos que pase alguno de ellos a un nivel de energía mayor, que es el humo. Entonces, cuando se da estos saltos de energía, o bien se da el relajamiento de estos espines, es cuando se emite un espectro, que es lo que nosotros detectamos por medio de los diferentes equipos que estemos manejando. Estas emisiones de energía que se dan cuando se da un cambio cuando se cambia del estado fundamental al estado excitado. Esto es de manera muy general. Entonces les decía que tenemos un espectro electrónico de una molécula que va a resultar de la transición de dos niveles de energía, del pi al pi de antienlace, que donde aquí tenemos pues mayor energía, es un estado donde se tiene mayor energía. Entonces vamos a tener un orbital más bajo, que es de menor energía, y vamos a saltar mediante la incidencia de una fuente de energía externa a un orbital de mayor energía, que es el de antienlace, y la emisión de la energía que se da en este proceso es lo que nosotros vamos a detectar y que es característico para cada una de las moléculas, y nos va a ayudar a detectar la molécula con la que estamos trabajando. Entonces, bueno, ¿qué vamos a detectar en el visible? Pues vamos a detectar compuestos con dobles enlaces conjugados, que sean capaces de absorber frecuencias de onda en la región del visible, que fue la que vimos en la primera imagen, que generalmente pues son sustancias coloridas.
¿Cuál es el fundamento del visible? Pues las moléculas van a absorber radiaciones electromagnéticas y la cantidad de luz absorbida va a ser directamente proporcional a la concentración, que por ahí ya esto les debe de sonar, ¿no? Con la ley de Lambert y Beer. Entonces, bueno, de manera general, esto es como se vería un equipo de visible, de UV visible, porque generalmente los tenemos juntos en el equipo. Entonces, es cómo se vería por dentro un equipo de UV visible, en donde primero pues vamos a tener una fuente de energía radiante que puede ser visible e infrarrojo, una lámpara de tungsteno, una lámpara de hidrógeno, de deuterio, una lámpara de Nernst. Vamos a tener una fuente de energía que va a emitir una luz policromática, que mediante un sistema de lentes y espejos la va a direccionar hacia un monocromador. Ajá. El monocromador, dependiendo de nosotros la longitud de onda que les seleccionemos, el monocromador va a tener la función de dejar pasar esa longitud de onda específica que le estamos programando. Ajá. Entonces va a tomar esta luz policromática y el monocromador solamente va a dejar pasar la longitud de onda que nosotros le estamos seleccionando. Que esta longitud de onda la va a hacer pasar a través de nuestra muestra que está contenida en una celda. Y bueno, aquí se van a dar diferentes procesos, pues se va a absorber energía y otra la va a dejar pasar. Entonces vamos a tener nuestro detector que nos va a pues, dar ya sea la absorbancia, la cantidad que está absorbiendo, de luz que está absorbiendo la muestra, o la transmitancia, la cantidad de energía que está pasando a través de nuestra muestra. Entonces podemos tener diferentes. Generalmente nosotros lo que trabajamos pues es la absorbancia, ¿no? Entonces vamos a tener nuestro detector y ya esto nos va a dar una señal. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profesor. Aquí está más sencillo el esquema. Tenemos nuestra luz policromática, tenemos nuestro sistema monocromador que solamente nos va a dejar pasar una longitud de onda seleccionada hacia nuestra muestra y nuestra muestra va a emitir una señal la cual va a ser detectada por un lector y ya nos va a dar pues una lectura. ¿Sí? Entonces en visible pues se va a medir la intensidad del color a una longitud de onda específica, comparándola con otras soluciones de concentración conocida que contenga la misma especie. Aquí les quiero recalcar que esta técnica no es para hacer una elucidación estructural. ¿Qué información vamos a tener de un espectro de visible? La observancia de cada uno de los componentes. Ajá, pero no nos da información estructural. Entonces, si ustedes quieren hacer determinación estructural por medio de visible, no lo van a lograr, porque exactamente nada nos dice, pues si es una muestra colorida, obviamente sabemos que la vamos a leer por medio del visible. Si es una muestra incolora, pues ya sabemos que pues, por visible no vamos a obtener nada. Ajá. Entonces, esta es una técnica que nos ayuda a cuantificar, que muchas veces lo que hacemos es hacer complejos coloridos que leemos en el visible, pero no nos da información estructural de nuestra molécula de interés, únicamente nos ayuda a cuantificar. Esta, al igual que el ultravioleta, se basa en la ley de Lambert y Beer. También yo creo que la han visto desde media superior, donde nos dice que la absorbancia es directamente proporcional, la cantidad que se absorbe aquí es directamente proporcional a la concentración. O sea, mientras más muestra tengamos, pues más absorción de energía va a tener. Y bueno, tenemos otro valor que es la transmitancia, que son las longitudes o la cantidad de energía que no fue absorbida por la muestra, pues se sale de la muestra y es lo que conocemos como la transmitancia. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Creo que bueno, esto es muy sencillo. Lo han venido viendo desde hace ya un tiempo. ¿Sí? Entonces, como les decía, en esta técnica se va a inducir lo que es la forma. Si nuestro compuesto no tiene color por sí solo, se puede inducir la formación de un complejo colorido.
Por ahí en el librito que les compartí de de las 20 técnicas para detectar compuestos o metabolitos secundarios, viene por ahí para alcaloides una técnica para detectar alcaloides, cuantificarlos, no detectarlos, cuantificarlos, y una es por medio del uso del reactivo de Dragendorf. Entonces, ¿qué se hace? Se forma el complejo colorido, y este complejo colorido ya se puede cuantificar, entonces ya podemos saber qué cantidad de alcaloides están contenidas en esta muestra. Otra cosa que nos decía aquí muy importante es que nos tenemos que basar en soluciones de concentración conocida. Es decir, que para hacer esta cuantificación necesitamos preparar una curva tipo. Si recuerdan también más o menos cuando les enseñé estas técnicas, venía a preparar una curva tipo con X componente. Porque con base en esta pues vamos a interpolar y vamos a poder hacer el cálculo de la cantidad del analito que estamos cuantificando. ¿Sí? En esta técnica pues también tiene sus propios cuidados, como es cuidar el pH, la temperatura y el tiempo. ¿Por qué? Porque hay veces que estos complejos coloridos se forman a un pH específico, o si sube o baja la temperatura se nos pueden descomponer, o solo son estables por un tiempo definido. Entonces por eso hay veces que en los laboratorios, cuando teníamos las prácticas en presencial, se les decía no desarrolles color hasta que no se te dé la indicación. ¿Por qué? Porque muchas veces estos complejos son estables por una determinada cantidad de tiempo. Entonces, si ustedes sobrepasan o hay que darle un tiempo también específico de reposo para que se dé la formación del complejo. Ajá. Obviamente, pues nosotros ya sabemos todas estas particularidades de la técnica, por eso tienen que dejar, no sé, 10 minutos en reposo y tienen que leer inmediatamente. Entonces ya se les da la señal de, ya, tú puedes desarrollar color, porque ya se sabe que en lo que sus compañeros terminan de leer ya pasó el tiempo de reposo y pueden leer de manera inmediata. Entonces los resultados van a ser más confiables de que si tienen ustedes ahí su muestra, su complejo colorido, lo tienen ahí por una hora. Ajá, entonces estos son factores muy importantes que hay que cuidar al momento de hacer o de trabajar con visible. ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene esta técnica? Pues que tiene su aplicación es muy amplia. Les digo que se da para cuantificar muchísimas sustancias, todo con lo que se pueda formar un complejo colorido, y siempre y cuando tengamos alguna sustancia de referencia para poder hacer la cuantificación, sin problema se puede determinar la cantidad de un X metabolito en una muestra. Se puede ser selectivo. Ajá, entonces, si dependiendo de los reactivos que tenemos, pues ya sabemos qué tan selectivos pueden ser hacia el analito que nos interesa. Y pues si nosotros hacemos una buena validación de nuestra técnica, pues tiene buena exactitud y precisión. Ajá, es una técnica que se utiliza muchísimo en la mayoría de las industrias químicas. Ya lo verán ustedes cuando les toque salir a trabajar, que pues lo que es UV visible es una técnica pues de batalla que se utiliza en todos los laboratorios. Ajá. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No, Ok. No, profesora. El UV, entonces les digo que estas van muy de la mano, el UV visible. Aquí tenemos diferentes zonas del UV. Ajá, tenemos el UV vacío que va de los 10 a los 190 nanómetros. Aquí no detectamos nada. Si algo cae dentro de eh, más bien el equipo no nos detecta esta longitud de onda. Ujú. Si se prefiere, por ejemplo, que los disolventes que nosotros utilicemos para hacer una cuantificación en el UV caiga dentro de este espacio de este rango del UV. ¿Por qué? Porque entonces nuestra técnica o nuestro aparato no va a detectar y no va a provocar interferencia en nuestra técnica disolvente que llegue a absorber en este rango de longitud de onda. Ajá. La otra eh,
La otra sección del UV que tenemos, pues es el UV cercano o el de cuarzo, que este va de los 200 a los 400 nanómetros, que es donde generalmente nosotros tenemos toda la lectura en el UV. Entonces aquí, bueno, vamos a distinguir tres tipos de electrones, que son los que intervienen en los enlaces saturados, que son los carbono-hidrógeno o carbono-carbono, que pues no son enlaces conjugados por lo que no se pueden leer en el visible, y requieren de mucha energía para excitarlos. Generalmente estos enlaces carbono-hidrógeno y carbono-carbono se detectan en el UV vacío. Entonces, de los componentes que tengan mayoritariamente enlaces carbono-hidrógeno y carbono-carbono van a ser detectados en el UV vacío, es decir, no los podemos detectar en nuestro equipo de UV. Y les decía, son muy adecuados como disolventes. Un ejemplo de este es el hexano, que tiene pues enlaces carbono-hidrógeno y carbono-carbono. Entonces no interfiere en la lectura de nuestra muestra. Otro tipo de electrones que se distinguen en esta técnica son los que forman los enlaces no saturados en los hidrocarburos, los trionos conjugados y aromáticos, que no alcanzan su conjugación no alcanza a dar alguna coloración. Y los electrones que no están implicados en ningún enlace de compuestos orgánicos con heteroátomos, con electrones de no enlazantes, es decir, por ejemplo, los dos electrones libres que tiene el nitrógeno, por ejemplo, son los electrones no enlazantes. Entonces, por ahí si recuerdan sus clases de orgánica, tenemos diferentes grupos, que son los cromóforos y los auxócromos. Los cromóforos son las partes de las moléculas que absorben la radiación UV visible, debido a que van a tener dobles enlaces o triples enlaces conjugados. Y están conjugados con heteroátomos o anillos aromáticos. Y los auxócromos son los grupos funcionales que por sí solos no van a absorber en la región del UV, pero sí pueden desplazar los picos de estos cromóforos hacia longitudes de onda ya sea largas o cortas. Entonces son los grupos OH, los grupos CHO o los grupos amino o los halógenos. Todos estos grupos son grupos auxócromos. Los cromóforos son los que están conjugados con algún heteroátomo o con algún, ¿cómo se llama? O con algún compuesto aromático. La adición de estos grupos auxócromos a los cromóforos nos va a dar un desplazamiento de las longitudes de onda. Es decir, el pico máximo en donde van a absorber los diferentes componentes. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Entonces, al igual que en el visible, el UV tampoco es una técnica que se utilice para la elucidación estructural, porque igual la información que nos va a dar, aparte de la absorbancia también, digamos, es el pico máximo donde se da la mayor absorción de energía. Entonces, pues realmente no nos da ninguna información estructural, pero sí es una técnica que también es muy utilizada, al igual que el UV, que el visible, para cuantificar diferentes analitos. Son, yo creo que las técnicas más utilizadas. Y pues muchos de estos, ¿cómo se llama? Sí, el UV visible está acoplado generalmente a diferentes aparatos que les ayudan a cuantificar. Por ejemplo, generalmente los HPLC pueden estar acoplados a un UV visible. Entonces estaba dando los picos de absorción de cada una de las fracciones que están saliendo por el HPLC. ¿Sí? Entonces este es un método de cuantificación, que como les digo también, al igual que en el visible, en el UV también necesitamos tener nuestra curva tipo, donde vamos a interpolar nuestra absorbancia para poder calcular la concentración del analito de interés. Bueno, siguiendo con lo de ¿cómo se llama? De los auxócromos y cromóforos, tenemos moléculas pues, similares, son flavonoides, que si se dan cuenta, pues están conjugados con son enlaces conjugados que están
que tienen en su molécula diferentes auxócromos. Ajá. La forma en la que se encuentre estos compuestos sí va a dar una variación en el espectro de UV visible. Pero les digo, les sigo insistiendo, aunque se modifica, sigue siendo un método de cuantificación. Esto nada más es para que vean cómo la presencia o la conjugación de estas moléculas con otras puede dar un cambio en los espectros de absorción. Esta es la molécula de quercetina. Y aquí tenemos igual, y las tres curvas que estamos viendo pertenecen a la quercetina. Nada más que la que se ve en rojo es la quercetina solita, así como se las pongo en la figura. La figura en verde, que como ven en la figura, pues se modifica su espectro de absorción. Es la 3-O-glucosil quercetina. Ajá. Y en negro tenemos otra molécula de la quercetina, donde también se ve que se mueve todo su espectro, su espectro de absorción, que es la 3,4-D o glucosil quercetina. Entonces vemos cómo los diferentes sustituyentes nos pueden dar una modificación del espectro de absorción de una molécula, ¿sí? Y para esto pues vamos a tener diferentes efectos que también, recordando un poquito de sus clases de química, tenemos primero lo que es el efecto ipsocrómico. Aquí se da un desplazamiento sin longitudes de onda más corta. Ajá. Es decir, aquí tenemos el original. En verde tenemos nuestro efecto ipsocrómico que se nos está desplazando hacia longitudes de onda más corta, es decir, se nos está yendo hacia el azul, hacia el espectro del azul. A medida que va a aumentar la polaridad del disolvente, los producen, y bueno, este efecto lo va a producir grupos que atraen electrones por resonancia. Los grupos nitro, carbono y éster nos van a desplazar hacia longitud de onda más corta. Por el contrario, el efecto batocrómico, que es el desplazamiento hacia longitudes de onda más altos, más largos. Y aquí es cuando el estado excitado es más polar que el estado basal. O sea, es decir, esto es más polar que esto. Por lo que la transición de los electrones pi a pi antienlace va a ocurrir a longitudes de onda más mayores en solventes polares que en los no polares. Se da un desplazamiento hacia el rojo. Y esto lo producen grupos que poseen pares de electrones de no enlace. Y pues el efecto hipercrómico es cuando, digamos, esta curva se hace más chiquita, y el hipercrómico es cuando esta curva se hace más grande, que ya vimos que puede ser por la sustitución de la molécula en diferentes partes y con diferentes sustituyentes. Sí, entonces, bueno, de manera general, pues tenemos los cromóforos, auxócromos, ya vimos cuáles son. Y con base en estos podemos tener diferentes efectos, que es el batocrómico, ipsocrómico, hipercrómico y hipocrómico. Les voy a poner estos videos para que también los revisen, por favor. Nada más para que ya terminen, quede bien aterrizado este tema. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, muy bien. Bueno, pues entonces hasta aquí lo vamos a dejar.